la verdad es que en el fondo, bueno, la importancia un poco que tiene este tipo de procedimiento que nosotros hacemos es que desde un tiempo a esta parte, yo trabajo en el área de la voz hace 23 años, nos empezamos a dar cuenta que había personas que nos consultaban porque la voz que tenían no reflejaba la imagen que ellos o ellas tenían de sí mismos, o incluso más, el género que ellos sentían que los identificaba. ¿Ah? Ese es un tema que está súper en boga, que actualmente da para conversar muchísimo, Ujú. pero que en el fondo, en definitiva, es una realidad. ¿Ah? Y eso yo creo que todo el mundo lo tiene que asumir y tiene que aceptar que es así. Una persona puede tener esta necesidad de sentir que en este caso su voz lo representa o la representa en lo que su identidad se refiere. Entonces, basado un poco en esta necesidad que nació de las personas que nos consultaban, no fue algo que nosotros quisiéramos empezar a hacer en forma específica, hacia alrededor de 10 años ya, empezamos a trabajar en esta área, y no solamente con personas trans, por ejemplo, que es un poco lo que motivó esta nota inicialmente, sino que también, por ejemplo, en personas, por ejemplo, varones, que a veces tenían una voz de tono muy agudo y que en el fondo los molestaban en el colegio, o sentían que, no sé, pues para el tipo de trabajo y la actividad que tenía, me recuerdo siempre un varón que trabajaba en una minera, por ejemplo, y todo el mundo lo molestaba, sentían que esta voz de tono agudo no lo representaba, y por lo tanto empezamos a ver qué alternativas había para estas personas. Y en el caso de las personas trans, también porque, si bien parece que para estas personas que tienen una serie de elementos dentro de su historia de vida que son bien complejos y que muchas veces les cuesta un montón de tiempo ir llegando a sentirse finalmente representados o representadas con su identidad propia, que no tiene solamente que ver con lo físico, ¿ah? La voz, que parece un detalle, muchas veces para estas personas es algo muy significativo. Es decir, para una persona trans, por ejemplo, una persona trans femenino que en el fondo escuchen su voz y le digan señorita por teléfono, es algo que, por ejemplo, las motiva mucho o las llena de una satisfacción que va mucho más allá de lo que la voz pueda sonar. Entonces, en ese aspecto es donde nosotros empezamos a trabajar. Y yendo un poco a tu pregunta, la verdad es que la mayoría de estos procedimientos son en general permanentes. ¿Ah? La mayoría son procedimientos que se hacen sobre la laringe para modificar estas características anatómicas que tú me preguntabas al principio de la entrevista, con el motivo de hacer que una laringe que tenga anatómicamente una frecuencia de emisión de voz de tono más grave, en este caso se vaya al tono más agudo, o en el ejemplo de la persona que te decía, el trabajador de la minera, una voz de tono más agudo se vaya al tono más grave. La mayoría, no todos de estos procedimientos son permanentes, hay algunos transitorios, pero la mayoría son permanentes. ¿Y la tensión es lo único que se le cambia a las cuerdas vocales? No, en general son básicamente 3 características que se pueden modificar. Una es tensarlas, efectivamente, y que en el fondo, si la cuerda se tensa, como decíamos, la voz va a ser más aguda, y por el revés, si uno la relaja quirúrgicamente, se va a hacer más de tono grave, pero también se puede engordar la cuerda, por ejemplo, si uno la quisiera hacer de tono más grave, por ejemplo, rellenándola con algún elemento, por ejemplo, grasa se puede colocar en la cuerda, o al revés, a través del láser, por ejemplo, quitarle estructura muscular a la cuerda y adelgazarla. Oye, Cristian,